A entrar a la palabra de Dios, quiero que abra su Biblia conmigo en el Salmo 119. ¿Qué pensaría usted de un pastor que fue un líder entre nosotros por muchos años? Por más de 20 años estuvo yendo a las conferencias de Prescott de una manera ininterrumpida. También vino a las conferencias de Nogales por más de 20 años ininterrumpidos. Pero mientras iban pasando los años, su ministerio se iba viniendo abajo, se iba estancando, su familia iba dañándose, su iglesia se iba dañando, sus obreros, estancamiento por todos lados. Fueron más de 20 años escuchando palabra de Dios, escuchando a los mejores predicadores de nuestro compañerismo. Pero su ministerio, su familia, su iglesia, sus obreros se fueron viniendo abajo. A esto yo le llamo tragedia ministerial. ¿Cómo puede suceder algo así? Esto tiene que ver con el trato que usted le dé a la palabra de Dios. El trato personal que usted le dé a las leyes de Dios, a las enseñanzas de Dios. En esta tragedia ministerial, yo veo a un hombre que con los años ya no oía a Dios. Él creía que oía a Dios, pero ya había perdido la voz de Dios. Veo un hombre que descuidó muchas leyes de Dios, descuidó muchas enseñanzas y consejos de la palabra de Dios. Y empezó a edificar su vida, su ministerio, su familia en arenas movedizas. Y se empezó a ver el fruto, los resultados de todo eso. Muy tristes resultados, porque todo, poco a poco, con el paso de los años, se empezó a hundir y se empezó a estancar. Quiero predicarle un sermón que yo le he titulado Pastores Estancados. Salmo 119, versículos del 97 al 105 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pastores estancados. Vamos a ver en primer lugar cuando los pastores se estancan. Hay un fenómeno muy triste que ha estado pasando en nuestro compañerismo en estos años. Entre todos los movimientos que Dios ha estado haciendo entre nosotros, entre todas las maravillas que han venido sucediendo todos estos años, también han estado resurgiendo algunas cosas que yo creo que podemos corregir. Podemos cambiar y podemos acelerar el avivamiento de Dios en nuestra nación y en muchas naciones. Pero este fenómeno que ha estado pasando en todos estos años es este: pastores nuevos están rebasando en ministerio a pastores viejos.
No nada más eso, pero pastores están rebasando en ministerio a sus propios pastores. Eso no es normal, ni tampoco es correcto. Por más que alguien quiera espiritualizar algo así, esto no es correcto ni en el mundo, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. En toda la Biblia siempre vemos a los líderes yendo más allá que sus discípulos. Por ejemplo, Adán al frente de su familia, Noé con su familia, Abraham con su familia. Pero ¿qué diremos de Moisés con Josué, Samuel con David y Saúl, Elías con Eliseo, Eliseo con Giesi, Juan el Bautista con sus discípulos, el Señor Jesús con sus discípulos, Pablo con Timoteo y Tito, el pastor Mitchell con toda la bola de nosotros? Siempre yendo adelante. Adelante. Eso es lo normal. Eso es lo correcto. Eso es lo establecido por Dios. Yo no sé usted, pero a mí me toca en ocasiones, o me ha tocado en ocasiones, encontrarme con hombres que fueron mis pastores, pero hoy están muy lejos, ministerialmente hablando, están muy lejos de lo que un día fueron. Y cuando yo me los he encontrado, siempre la experiencia es un momento de dolor, jamás un momento de alegría, de gozo, porque ahora yo soy fulano de tal, porque ahora yo estoy arriba. No, mis hermanos. No hace mucho, mi esposa y yo nos encontramos con el pastor que nos casó. Duramos alrededor de 25 años sin verlo. Pudimos convivir un poco con él, desayunamos con él, nos encontramos en un restaurante y desayunamos con él. Estuvimos conviviendo un rato con él, nos dio gusto verlo. Pero después de ese desayuno sentíamos un quebranto en nuestros corazones por la vida que hoy vive. Cuando estos hombres podrían ser los grandes líderes de México, y sabrá Dios de qué naciones. Pero qué triste fenómeno ha estado sucediendo con el paso de los años. ¿Por qué pastores nuevos están dejando muy atrás a pastores viejos? ¿Por qué pastores están dejando atrás ministerialmente a sus propios pastores? Algo malo, muy malo está sucediendo, mis hermanos. Todo esto tiene que ver con el trato que cada quien personalmente, individualmente, le está dando a la palabra de Dios, a las leyes, a las enseñanzas, a los consejos que Dios nos dejó en su palabra. El versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido. Eso no está bien. ¿Cómo es que ahora yo he entendido más que mis propios maestros? Eso no está bien. Hay algo malo detrás de eso. ¿Qué les está pasando a los enseñadores, a los maestros, a los pastores de esta gente que los está rebasando? El versículo 99 de nuevo dice: porque tus testimonios son mi meditación. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que los viejos, los maestros, los pastores han dejado de meditar en la palabra, han dejado de valorar la palabra, y han venido otros y ¡boom!, los han rebasado. No pierda de vista que le está predicando uno de los más viejos de nuestro compañerismo en México. No estoy en contra de los viejos porque soy uno de los más viejos. Ese no es el punto. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es el punto.
porque soy de los más viejos, gracias a Dios, en nuestro compañerismo en México. Cuando los pastores se estancan y son rebasados por nuevos pastores, eso quiere decir que estos pastores rebasados se han alejado poco a poco de leyes de Dios, enseñanzas, consejos de la palabra de Dios. El versículo 100 dice: más que los viejos he entendido. Eso no está bien. Eso no es correcto. Eso no está bien. Eso no habla bien de nosotros los viejos. El versículo 100 dice: porque he guardado tus mandamientos. ¿Cómo está eso? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, aquí está el problema. Aquí radica el problema de este fenómeno que hemos estado viendo en nuestro compañerismo, ahora que nos estamos haciendo viejos como compañerismo. Aquí está el problema, aquí radica el problema, cuando los viejos se empiezan a alejar poco a poco de las leyes, de las enseñanzas, de los consejos, de la palabra de Dios. Óigame bien, es trágico llegar a viejo en Cristo en estas condiciones, donde de pronto como viejos se nos hace fácil empezar a quebrantar leyes de Dios, enseñanzas de Dios. Ser viejos pastores y no ser fieles con los diezmos. Y se hace ya algo normal. De pronto pastores gastan los diezmos y no los mandan a su iglesia madre a tiempo y los gastan en otras cosas, y se hace algo normal porque ya son viejos. Ser viejos pastores y no ser generosos con nuestra iglesia madre, con nuestras iglesias hijas o con quien sea. Ser viejos pastores y no ser fieles con los reportes. Ser viejos pastores y no ser obedientes y leales a sus pastores. Ser viejos pastores y vivir llenos de envidias, rebeliones, murmuraciones, arrogancia, pleitos, pereza y cuantas cosas más. En el pasado hemos visto pastores viejos que iban delante de nosotros, pero se dieron libertad de participar en rebeliones, se dieron libertad de participar en deslealtades, ingratitudes, murmuraciones, orgullo, vanagloria, envidia, inmoralidades. Todas estas cosas quebrantan las leyes de Dios. Y sus vidas fueron a la ruina ministerial, familiar, financiera. ¿Por qué? Porque se fueron contra la misma palabra de Dios y sus vidas se estancaron. Aquí el salmista nos está hablando de maestros, nos está hablando de viejos que están siendo rebasados por jóvenes. Yo no sé si usted alcanza a ver una tragedia en estas palabras. El ser un viejo pastor no nos da permiso de empezar a quebrantar ciertas leyes y enseñanzas de Dios, como lo hicieron el sacerdote Elí. ¿Cuántos se acuerdan del sacerdote Elí? ¿Cuántos se acuerdan del viejo profeta en el Antiguo Testamento? Eran estos hombres, eran viejos, mis hermanos, pero eso no les daba el derecho, la libertad de pisotear leyes de Dios, de quebrantar leyes de Dios. ¿Cuántas veces, por ser viejos, creemos que podemos hacer ciertas cosas y que no va a haber problema? Va a haber problema. Usted se va a estancar y otros lo van a rebasar, y después usted va a empezar a empeorar y va a decir: esto es porque le hicieron esto, le ayudaron por aquí, le ayudaron por allá. No. Los viejos debemos ir adelante de los jóvenes, siendo ejemplo en todo. La Biblia lo enseña, ejemplos en todo. Subraya la palabra todo. Pero para vivir así, los viejos tenemos que vivir la vida abrazados
a las leyes, a las enseñanzas, a los consejos de la palabra de Dios. Un pastor que descuide leyes, enseñanzas y consejos de la palabra de Dios se estancará en su vida, en su ministerio, en su familia, en todo. ¿Y sabe qué? Será rebasado, porque Dios no lo va a estar esperando a usted cuando usted quiera vivir como Dios manda. Cuando usted quiera vivir como su pastor le está enseñando, Dios no lo va a esperar. Usted va a ser rebasado por los jóvenes, por la nueva generación de pastores que viene. Un pastor que descuide leyes de Dios va a ser rebasado. Descuidar la palabra de Dios es igual a estancamiento. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cómo José, el jovencito, rebasó a todos sus hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos se acuerdan de David, el hermano jovencito, rebasó a todos sus hermanos? Cuando usted estudia la vida de estas dos familias, usted va a descubrir el trato que cada uno de ellos le dieron a las leyes de Dios. Todos sabemos que José se agarró de las leyes de Dios y se disparó y rebasó a sus hermanos. Todos sabemos que David se agarró de las leyes de Dios, anduvo tras el corazón de Dios y rebasó a sus hermanos. Pastores estancados serán pastores rebasados. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ese es mexicano el dicho. Cuando los pastores se estancan, vamos a ver en segundo lugar, pastores estancados no tienen excusa. Ya se hubiera acabado la conferencia mejor en la mañana, ¿no? Pero tengo el don de no dejarlos en paz. No sé si ese sea don, pero yo lo acepto. Pastores estancados no tienen excusa. Versículos 99 y 100 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Tanto los viejos como los jóvenes tenían acceso a las leyes, a las enseñanzas y a los consejos de Dios. Todos los pastores tenemos por lo menos una Biblia. Por lo menos tenemos una Biblia. A lo mejor la más barata, la de cartón, pero todos los pastores tenemos una Biblia. Pero no nada más eso. Tenemos conferencias, avivamientos, rallies, discipulados, retiros matrimoniales, campamentos. ¿Cuánta cosa tenemos? Lo que quiero decirle es que yo creo que somos ricos en palabra de Dios. Este compañerismo es rico en predicaciones y en predicadores. Siempre me hacen el favor de grabarme en un MP3. Mano Edgardo García me hace el favor de grabarme todas las predicaciones de la conferencia, y todas las que yo no escuché porque me tenían arrinconado en la oficina, las agarro en ese disco y todas las escucho. Nadie se me escapa. Si alguno de ustedes cree que se me escapa, nadie absolutamente. Los escucho a todos. Y sabe una cosa, qué maravilla, cuánta predicación, cuánto predicador en nuestro compañerismo. Óigame bien, tenemos abundancia de enseñanza y de predicación de la palabra de Dios. Oh, hermano, ¿cómo no cambiar? ¿Cómo no vivir siendo mejores personas? Estamos ante una gran oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado de vivir un estilo de vida como la luz del sol, que va en aumento, siempre va en aumento. El intelecto siempre va en aumento. Usted y yo tenemos esa gran oportunidad porque estamos llenos de palabra de Dios.
pastor, ¿todavía tu pasado sigue dominando gran parte de tu vida? El poderoso apóstol Pablo era un hombre transformado. ¿Y sabe por qué? Porque era un hombre cristocéntrico. Era una Biblia andando este hombre. Era un practicante de las leyes, de las enseñanzas y consejos de la palabra de Dios. Y como un glorioso líder, era un ejemplo, hermano, para sus discípulos, para los obreros y aún para los demás apóstoles. Era un hombre ejemplar, hermano. ¿Por qué era un hombre ejemplar? Porque vivía en la palabra de Dios. Hizo una declaración maravillosa en Gálatas 2:20 cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermano. Esto es una declaración impactante. Es una declaración muy revolucionaria. Esta es una declaración comprometedora, mis hermanos. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pablo se ponía, hermano, de frente como un ejemplo para los demás. Él decía: imítenme a mí. No cualquiera se atreve a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero este hombre tenía abrazada la ley de Dios, las enseñanzas, las vivía, y era un tremendo ejemplo. Como un viejo apóstol, era un tremendo ejemplo para los jóvenes. Viejos, ¿son ustedes un ejemplo? Les repito, yo soy uno de los viejos. ¿Es usted un ejemplo para todos los demás? ¿O por qué aferrarse a estilos de vida de su pasado que nada bueno le dio, que nada bueno le trajo, más que puros problemas y ruina? ¿Por qué aferrarse a formas de ser en su carácter, cadenas que usted todavía trae del pasado y que no puede cortar con ellas? ¿Por qué no morir de una vez por todas a su pasado y decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Qué triste cuando de pronto nos estamos haciendo viejos y empezamos a llenarnos de orgullo. Parece que el hacernos viejos nos da permiso de llenarnos de orgullo, de arrogancia, cuando más humildes debemos ser. Y cuando hablo de humildad, no estoy hablando de andar sucio con las ropas más baratas y rotas, no. Eso es pobreza, miseria. Hermano, cuando hablo de humildad es hablar del carácter de Cristo Jesús. Pero parece ser que cuanto más viejos nos hacemos, como que nos damos más libertad de tratar mal a nuestros hermanos, de hacer una serie de cosas, tener actitudes malas, hablar cosas que no debemos hablar, como que tenemos permiso y nos atrevemos a hacer una cantidad de cosas. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Es que no podemos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, hermano, ¿cuánto de su pasado todavía está tan vivo en su vida, a pesar de que usted es un viejo ya? ¿Cuánto de su pasado sigue gobernando su vida? Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ser pastores bíblicos, ser una Biblia rodante, ser pastores cristocéntricos, ser un ejemplo. Por eso toda la Biblia nos enseña a trabajar con hombres ejemplares. Toda la Biblia nos enseña a depositar confianza, ministerios y mucho ministerio, pero a hombres que son ejemplares en todas las cosas. Y cuando no son fieles en lo poco, dice el Señor: no trabajes con esa gente. Ten mucho cuidado de estarle delegando cosas más grandes, de estar confiando en ellos, cosas más grandes. Eso no es correcto, hermano. Pero el que es fiel en lo poco, podemos ir confiando en él más cosas. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida ejemplar, tal y como lo enseña la palabra de Dios. En algunas ocasiones yo les he dicho que mi Biblia de estudio es una Biblia
muy marcada. Un día me la miró el pastor Chuck Benson y me dijo: oye, tu Biblia parece arcoíris. Pero es que ahora hay Biblia arcoíris. Ya la mandan marcadita. Facilito. Ya viene marcadita. Ya no la tiene que marcar usted. Pero mi Biblia sí está muy marcada, con muchos colores, muchas palabras. Pero le voy a decir una cosa: esa Biblia me tiene más marcado a mí que lo que yo la he marcado a ella. Esa Biblia ha marcado mi vida matrimonial, ha marcado mi vida ministerial, ha marcado mi vida financiera, ha marcado mis relaciones humanas. Esa Biblia ha marcado todo lo que ahora yo soy. Hermano, esa Biblia ha marcado mi vida. ¿Qué tanto ha marcado la Biblia su propia vida? Pastor, desde que Dios te salvó, te encontraste con una Biblia y con un mundo de predicadores. Y hoy tenemos muchos más. La pregunta es: ¿qué haces con todas las leyes y las enseñanzas y consejos de Dios? ¿Por qué el hacernos viejos nos damos permiso de tener actitudes que no debemos? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese permiso? Viene de tu trato personal que le das a las leyes de Dios. Te lo das tú mismo. Y eso te estanca. Y al paso de los años vas a ser rebasado por uno, por otro, por otro, por otro. Y te vas a quedar estancado en tu ministerio. Salmo 50, versículos 16 y 17. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Las echas a la espalda. Ahorita estás diciendo: esto que le está pegando duro al hermano fulano. ¿Y a ti? Estás repartiendo la Biblia. Cada vez que escuchas predicaciones, la repartes para acá y para allá. ¿Y qué pasa contigo? Que la echas a tus espaldas, la echas para atrás y no dejas que entre en tu corazón. Oseas 8, versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Qué extraño que pastores que predican tanto la palabra son indiferentes ellos mismos a ciertas leyes, a ciertas enseñanzas de la ley de Dios. Jeremías 13, versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Imaginaciones. Cuando hablé con uno de estos hombres que se salieron del compañerismo, traté de convencerle y le hablaba cómo es que no había posibilidad de que le fuera bien. Pero me dijo: Dios me habló, siento de Dios agarrar por aquí. Ya cuando dicen eso, ¿qué puede decir uno? Yo me pongo a pensar, es lo mismo que dicen los musulmanes. El Dios que le habló es el Dios de los musulmanes, el Dios de los testigos de Jehová, pero no Jehová de los ejércitos, no Cristo Jesús, porque conozco la ley de Dios, conozco la palabra de Dios, y yo estoy seguro que este hombre estaba escuchando al Dios de los musulmanes, que los está dirigiendo a matar gente y a hacer todo tipo de locuras. Por eso es que vemos a muchos de estos hombres, cuando han tomado estas decisiones, con el paso de los años se han secado, sus ministerios se han destruido, han pasado cosas tristes una tras otra, y ahora los vemos como algo de lo que pudieron ser o lo que fueron en el pasado, y ahora dan tristeza. Oh, hermano, da tristeza verlos. ¿Por qué? Porque quebrantaron leyes de Dios. Se sintieron con libertad de quebrantar leyes de Dios, se estancaron y fueron rebasados. Si usted es un pastor que se ha estancado,
no tiene excusa. Usted tiene una Biblia y además usted cuenta con todo un ejército de grandes predicadores. Y por si fuera poco, hay libros maravillosos, hermano, que pueden traer dirección divina a su vida. No hay excusa para que usted se estanque en la vida. Pastores estancados no tienen excusa. Quiero ir a mi tercer punto. Pastores que nunca se estancarán son aquellos que vivan sus vidas apegados a la palabra de Dios. Qué tremendo oír que el pastor Mitchell hoy está cumpliendo 86 años de edad y que es pastor desde 1960. Yo no había nacido y él ya era pastor. Y ahora lo vemos, que va puro para arriba, hermano, y hasta que se vaya con el Señor, para arriba. Ese es el plan de Dios para cada pastor. Cuando sale al ministerio, el plan de Dios es el fruto, es la fructividad, no la esterilidad, es la fructividad, que viva su ministerio siempre de menos a más. Pero para eso tiene que haber un trato especial a las leyes de Dios. Por eso, por unos momentos, quiero hablarles de la importancia de vivir la vida estudiando, escuchando y practicando las leyes, enseñanzas, consejos de la palabra de Dios. 3 tratos que se le deben de dar a la palabra de Dios, que se le debe de dar a la palabra de Dios. Número 1, estudiarla personalmente. Número 2, escucharla de los diferentes predicadores. Y número 3, practicarla. El que no esté dándole este trato a la palabra de Dios, con el paso de los años se van a ver tristes resultados. Hoy podrás sentirte muy fuerte. Hoy podrás decir, no, yo la hago, yo así mero, yo sí puedo. Ahí te quiero ver, con el paso del tiempo, el que siembra para la carne, inevitablemente cosechará corrupción. El versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Siempre están conmigo. Ese trato nos va llevando de la mano por un estilo de vida donde siempre vamos aprendiendo, siempre vamos mejorando, donde nuestro intelecto siempre va creciendo. ¿Por qué? Porque estamos dándole este trato a la palabra de Dios, estudiándola personalmente, escuchándola como nos enseña la palabra de Dios y practicándola. Este trato nos va a ir cambiando la vida. Me has hecho, el versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cómo nos cambia la vida este libro maravilloso? Cuando le damos ese trato, nos hace más sabios que aquella gente que nos aborrece, que aquella gente que no nos quiere. Oh, hermano, este libro, cuando lo estudiamos, cuando lo escuchamos y cuando lo practicamos, nos hace más sabio que los enemigos. El versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿No es maravilloso, mis hermanos, que Dios nos haga más sabios a todos los que estamos aquí, más sabios que a mucha gente más vieja que nosotros? Y que de pronto somos consejeros de tanta gente que tiene muchos años, más que nosotros. Yo recuerdo cuando estaba pionando la iglesia de Toluca, 23 años de edad. Dios empezó a llenarnos la iglesia prácticamente de puros profesionistas. Esto estaba siendo un reto poderoso para mi vida. Después, cuando pasa el tiempo, empiezo a platicar en compañerismos con todos estos profesionistas. ¿Sabes qué me llamó la atención? Cada uno ya establecido en el Señor, ya muy salvo, me confesó y me decía, hermano, cuando entramos y lo miramos a usted, yo dije, ¿qué me va a enseñar este chamaco? Y después, el otro hermano dijo lo mismo, la hermana otra dijo lo mismo, y la otra, todos pensaron igual, hermano.
Pero cada uno de ellos fue diciendo: hermano, pero cuando lo escuchamos predicar, eso me cambió la mentalidad y me quedé. Y una de estas personas era una psicóloga. Me llevaba con unas cantidades de años, era una psicóloga. Era impactante ver a esta psicóloga llegar a mi casa quebrantada con sus problemas, llorar como una niña, amén, y salir con una sonrisa, salir fortalecida por el consejo del pastor de 23 años de edad. Cuando ella salía, yo me quedaba con mi esposa y decía: no entiendo, esto está impactante, le digo. Esto está impactante, 23 años, no tuve estudios. Aquí está esta psicóloga, mucho mayor que yo, y sale con esta fortaleza, con este ánimo. Dice aquí: cuando estamos apegados a la palabra de Dios, vamos a tener sabiduría más que los enemigos y más que los viejos. Óigame, esto es impactante. Y aún más que nuestros enseñadores, que nuestros maestros, si estos se descuidan. El versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. He adquirido inteligencia. El versículo 105 ha sido un versículo maravilloso que nos ha dado gran luz. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este libro nos dirige por una vida muy inteligente y al mismo tiempo nos libra de muchas malas decisiones, malas actitudes, malas cosas. Por una parte nos dirige en un mundo muy efectivo de muchas bendiciones, satisfacciones, victorias, éxitos, pero al mismo tiempo la sabiduría de este libro nos va librando precisamente de muchas malas decisiones y de muchas cosas malas que después llevan a lágrimas, que después llevan a consecuencias. Este libro tiene toda esa inteligencia, pero ¿sabe cómo se establece en la vida de nosotros? Estudiándola, escuchándola y practicándola. Doy gracias a Dios que cuando llegué a esta iglesia a los 14 años de edad, me entrego a Cristo Jesús. Había tirado la escuela, era totalmente ignorante en todos los sentidos, pero 2 semanas después el pastor me regala una Biblia y me enseña la necesidad de leerla, de estudiarla. Y desde esa ocasión empecé a estudiarla y han pasado 38 años que nunca he dejado de estudiarla. Por eso este libro ha marcado toda mi vida, hermano. Ha hecho todo lo que usted puede ver en mi vida. Todo ha salido de este libro maravilloso. ¿No le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche? Si usted es cuidadoso de llevar esta relación cercana con las leyes, con las enseñanzas y consejos de Dios, usted nunca tendrá que convertirse en un pastor estancado. Este es el punto de mi sermón. El deseo de mi corazón como pastor y como líder del compañerismo en México, este es el punto: que ningún pastor se estanque. Si alguno de ustedes ya lo está agarrando como algo personal, siga por ahí. Pero este es el punto. Este es el corazón. Este es el deseo. Que ningún pastor se estanque. Pero hay cosas que yo no voy a poder hacer por usted, ni nadie más que usted. Lo que estoy predicando esta noche, nadie lo va a hacer por usted. Usted lo tiene que hacer. Usted tiene que estudiar su Biblia el resto de su vida. Usted tiene que escucharla lo más que sea posible. Y nadie más que usted tiene que practicarla. Si usted abraza este trato que se le debe dar a la palabra de Dios, le garantizo por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que usted nunca va a tener un ministerio estancado. Jamás usted va a tener un ministerio estancado. Inevitablemente usted vivirá siempre un ministerio de menos a más. Yo creo firmemente que el ministerio fue creado para vivirlo de esa manera, siempre de menos a más. Cuando hay estancamientos,
Cuando hay caídas, primero hubo descuidos. Sí, primero hubo descuidos de algunas leyes, de algunas enseñanzas, de algunos consejos de Dios. Muchos de ustedes esta noche tienen que hacer un pacto y romper de una vez por todas con cosas que vienen cargando en sus vidas. Muchos de ustedes tienen que hacer un pacto. Han escuchado mucha palabra de Dios esta semana. Pero ¿qué va a pasar después? Porque termino mi sermón diciéndole, ya nos dimos cuenta que no es una garantía que usted vaya a todas las conferencias de Prescott y que usted va a estar creciendo. Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta. Usted puede estar yendo a las conferencias más poderosas de la tierra que están en Prescott, Arizona, pero ya sabemos que no es garantía que usted va a ir creciendo, porque todo depende del trato. El trato que usted le esté dando a la palabra de Dios. Usted puede estar yendo a Prescott muchos años, a Nogales muchos años, pero usted poder vivir un ministerio como los israelitas, 40 años dando vueltas y vueltas. ¿Cuántos años tiene usted en el ministerio? ¿Cuántas vueltas está dando? Pero no llega a donde Dios planeó desde hace muchos años, pero no ha podido suceder porque usted ha descuidado esto, ha descuidado aquello. Se le ha hecho fácil quebrantar una regla aquí, una ley allá, un mandamiento, una enseñanza, y así ha vivido su estilo de vida. ¿No cree que ya es hora que llegue al mundo de la fructividad? ¿No cree que ya es hora que usted llegue a la tierra prometida? ¿O simplemente usted va a seguir siendo un rebasado? Un rebasado. Esta noche todo puede cambiar, pero va a tener que hacer un compromiso serio, un pacto. Porque ¿cuántas veces se ha ido de la conferencia? ¿Cuántas veces ha pasado al altar y usted sigue siendo el mismo? Y aunque siga cantando, ya no quiero ser igual, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Y la canta 1000 veces, ya no quiero ser igual. Y sigue siendo igual. Ese es el trato que usted le está dando a la palabra de Dios. Y usted está cosechando lo que ha venido sembrando. Pero si usted quiere quebrar con esa maldición de esterilidad de una vez por todas y que su ministerio se dispare y que usted empiece a vivir un ministerio ejemplar, inspirador para todos los que vienen detrás de usted, agárrese de la palabra, estudiándola, escuchándola y practicándola. Y usted va a ser un ejemplo, una inspiración para todos los que vienen detrás. Y usted va a tener un ministerio que nunca más se va a estancar, sino usted va a tener un ministerio que siempre va a ir de menos a más. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Oh, gracias Dios. Voy a pedir todo.